Seguimos en lo que es esta gran alianza de medios de comunicación. Estamos en Expresión Política. Lo prometido, estamos aquí con Pablo Correa y Pablo Ortiz, con quien vamos a preguntar sobre la campaña electoral y principalmente los planes de trabajo para conocer de cerca los detalles que ellos vienen analizando y principalmente cuánto es el porcentaje de lo que le decía ya Pablo Ortiz, han metido hasta la inteligencia artificial para solucionar los problemas de escasez en lo que son las ideas para la Asamblea Nacional Legislativa. Eso quiero preguntarles a los dos ciudadanos que están aquí en Expresión Política para desarrollar este programa y conocer el punto de vista de ellos sobre la campaña electoral en la provincia de Loja. Bueno, primero saludo a Pablo Correa y después a Pablo Ortiz. Pablo, buenos días. Sí, muchas gracias, Pablo. Es un gusto acá poder compartir, hacer un análisis más profundo de lo que se está presentando en esta nueva contienda electoral. Para los ciudadanos creo que es una contienda muy importante. Como lo habíamos recalcado, quienes van a ir a una asamblea van a redactar las reglas del juego de lo que se viene en los próximos años. Entonces, se requiere, tal como lo habíamos recalcado, se requiere que quienes va a postular pues tengan una investigación en territorio, que conozcan, que su propuesta lleve a un desarrollo de la provincia de Loja, más allá del tema ideológico. O sea, se requiere un nivel de federalismo para la provincia de Loja. O sea, creo que incluso estaría muy de acuerdo que se declaren en algunas áreas, algunos estados de emergencia de nuestra provincia, que ha estado completamente olvidada. Perfectamente, Pablo. Yo también quiero saludarlo a Pablo Ortiz, que se une a este programa de Expresión Política para analizar el tema principalmente de la información política de esta campaña electoral. Pablo, buenos días. Bueno, muy buenos días. Definitivamente, como siempre lo he dicho, te agradezco por hacerme parte de este debate, porque cada programa que me invitas para mí es un debate, ¿ya? Definitivamente yo sigo en duda, ¿no? Uh-huh. Voy a decir algo como quien haga una pequeña introducción, y yo voy a seguir diciendo y voy a seguir poniéndome en incógnitas respecto a los programas que presentan los señores asambleístas para beneficio de la provincia de Loja. Por un lado está bien, ¿no? Pero por el otro creo que los objetivos deberían de ser incluso mucho más amplios, debido a que el país está atravesando una fuerte crisis de valores, de corrupción, de crimen organizado, de falta de institucionalidad, de verdadero, o sea, poder democrático, de carencia de directrices políticas, bueno, pues que indiscutiblemente van a afectar el quehacer económico. Entonces, más bien yo creo que ellos deberían de enfocarse también qué vamos a hacer como asambleístas para hacer una reestructuración general del país, que debería ser la prioridad de todos los asambleístas. Ahora, y bueno, sí, no, continúa Pablo. No, sí. Con esto creo que doy esta pequeña introducción y luego de eso podremos ya entrar al tema que nos trae al programa. Perfectamente. Ahora, claro, el proceso eleccionario, de lo que decíamos conjuntamente con Lyndon, el proceso de campaña electoral finalizó el momento del debate que se produjo con los candidatos presidenciales. De allí para adelante simplemente son estrategias de los estrategas, valga la redundancia, que están produciendo hasta que culmine el periodo. La pregunta que tengo yo, y ustedes estaban conversando antes de iniciar el programa, y claro, y esa es una parte vital que tenemos que preguntar. ¿Hacia dónde apunta la política de los asambleístas, lo que es la República del Ecuador, en relación a otros países? Pablo Correa decía, si viste, Pablo, la nueva inteligencia artificial, que es prácticamente algo asombroso. Mientras otras latitudes del mundo están desarrollando una tecnología que ni siquiera la conocemos hasta el día de hoy, y nosotros recién estamos debatiendo de cómo se elaboran los planes de trabajo. Mi preocupación es en ese sentido. ¿Los candidatos están respondiendo a las necesidades del Estado ecuatoriano, Pablo?
En general creo que no. Estamos en un mundo en donde de alguna manera se ha bipolarizado, o sea, estamos hablando de un contexto en donde Occidente y Oriente están Claro. en una, digamos, en una especie de guerra fría tecnológica. Conversábamos fuera de micrófonos la aparición de una nueva herramienta de inteligencia artificial que un poco equilibra tal vez también el avance acá en Occidente. Parecería tal vez una simple titular de medios que hablan de informática, pero yo lo veo que de alguna manera también sí tiene que ver con lo que se viene en los próximos años. Estoy segurísimo, y como lo decía con Lyndon, creo que de aquí a unos años vamos a estar hablando de esto y los medios vamos a estar hablando de lo que la inteligencia artificial y otras herramientas, no solamente esta, va a de pronto desplazar plazas de trabajo, por ejemplo, va a haber, de alguna manera se van a reducir, ¿no? Y yo no veo para nada, o sea, los planes de trabajo que se han revisado, pues más bien hay un uso que personalmente yo creo que no es ético. Sí, hay un Ya. uso no ético de esta herramienta. O sea, la inteligencia artificial te va a ayudar muchísimo a análisis, o sea, para muchas cosas. No es que debemos regresar a utilizar la máquina a escribir, o sea, no es esa la idea, pero siempre tiene que estar la conciencia humana, el conocimiento en territorio de lo que está pasando. La inteligencia artificial es increíble lo que hace, pero aún no conoce de manera profunda, por ejemplo, un territorio. O sea, por más inteligencia artificial que tengas, por ejemplo, no conoce tal vez una realidad lojana. O sea, más aún, imagínate una realidad más pequeña, que te digo, de una parroquia, Zambi, no sé, que requiere una investigación ya en territorio. Entonces, cuando hemos revisado estos con estas herramientas, nos sorprende el uso de esta inteligencia. O sea, el texto es creado prácticamente por una máquina, como lo habíamos conversado en otra edición. Entonces creo que sale de lo que es ético, me parece. Pablo Ortiz, la misma pregunta que le cuestioné a Pablo Correa para conocer, o sea, ¿qué esperamos con los que están en contienda electoral cuando lo novedoso del mundo es que está avanzando gigantescamente al tema de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una cosa, te puede aportar, ayudar a hacer un trabajo, pero no te da la inteligencia al ser humano. A ver, hemos hecho programas ya de educación, ¿no es cierto? Yo tengo una clara concepción de la educación y considero que la educación prácticamente es el estamento que puede hacernos desarrollar. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros como país en vías de desarrollo, país subdesarrollado, como queramos llamarlo, tenemos una educación muy baja en calidad, muy baja en calidad. Nosotros todavía no salimos ni siquiera de los límites de la educación tradicional. O sea, todavía la resistencia no es aquí la resistencia no es del docente, ¿no? Sé que hay resistencia de esa parte, pero no ha habido una verdadera política pública que incentive el pasar de la educación tradicional a una educación más tecnológica. Desde ese momento se genera una conciencia y aparte de eso la incidencia de los medios de comunicación han generado una incidencia colectiva de pensamiento. Entonces, por ejemplo, la inteligencia artificial, que nos puede dar muchas facilidades, se la está empleando para aliviar cosas que no nos dan los resultados que nosotros deberíamos de pedirle a la inteligencia artificial. Ya, perfecto. Ustedes ya ponen dos puntos vitales que debe de tratarse legislativamente. La inquietud que tengo, ¿ustedes han leído algo de ello en los planes de trabajo de los señores candidatos a la Asamblea, tanto local como también nacional? ¿Y por qué? Pablo Correa dice, a ver, la inteligencia artificial te puede observar el territorio, pero no va a tener la misma capacidad de la condición biológica del ser humano de poder advertir que un bosque le va a servir para dotación de oxígeno, recurso hídrico y otros elementos más y recursos que le permitan sobrevivir. La inteligencia artificial a lo mejor no necesita nada de ello para poder sobrevivir o existir. El otro punto que tú pones, Pablo, es la educación. Estamos hablando que la inteligencia artificial puede ser una gran herramienta para
focalizar aspectos de conocimiento que a lo mejor el magisterio ecuatoriano no está entregando en buena calidad esa información. 2 temas que ustedes lo han puesto, no los he puesto yo, pero quiero saber si esos temas están discutiéndolo políticamente el día de hoy para la Asamblea Nacional Legislativa. Pablo. No he observado ese debate en los planes de trabajo, honestamente. Ya. Tal como lo habíamos conversado antes, o sea, hay planes de trabajo si tienen, por ejemplo, un plan de trabajo que tiene 31 páginas, se van 20 en introducción, o sea, en un enfoque, o sea, una especie de marco teórico, y el resto son 3 o 4 de propuesta muy abierta, o sea, con el temor de no ser revocados, porque si no cumpliste en cierto plazo tu plan de trabajo es causa de que te revoquen. Entonces, claro. o sea, yo creo que aquí es cuando ya se presenta una oportunidad que el CNE empiece a exigir, primero, planes de trabajo que no tengan demasiada copia. Algunos tienen copia, otros tienen plagio, que son cosas distintas, y otros tienen un uso excesivo de ella. O sea, creo que esas 3 cosas debe bloquearlas en el Consejo Nacional Electoral, por poner algunas normativas para que sea accesible. O sea, en realidad, por ejemplo, cuando quise manejar esto, hacer un informe y todo esto, imagínate, tienes que pegar del archivo PDF en imagen, pasar por un software para que ese software pase de imagen a texto y de texto poder hacer un estudio. O sea, más hay trabas que facilidades. Y también exigirle al postulante, o sea, bueno, tú quieres poner una ley, perfecto, pero sea un poco más objetivo, porque, o sea, en verdad que dicen, o sea, la mayoría te está diciendo, yo estoy a favor del turismo en Loja. Loja debe ser un destino turístico, pero no te dicen nada, o sea, de la realidad. No tenemos acceso, por ejemplo, Carlos Sable, a la provincia, a la ciudad. O sea, no hay un desarrollo de una industria, por ejemplo, en el sentido a través de una ley. Y entender que cuando vas a representar una provincia de Loja, o sea, claro, vas a hacer leyes que son nacionales, lo que va a hacer son leyes nacionales, pero tienes que tener una orientación, o sea, poco federalista. Es necesario eso, porque en verdad, si no fuera así, pues entonces elijamos solamente asambleístas nacionales, nada más. Claro. Tienes que tener una representación que tenga que ver con sacar proyectos de la provincia de Loja, y claro, sabiendo que estas leyes serán de contexto nacional. Ahora, Pablo Ortiz, lo que he preguntado en este momento también sobre el tema de la educación, que a lo mejor se habla muy ligeramente, vamos a fortalecer la educación, pero ¿cómo? Hoy tenemos herramientas digitales, tecnológicas que nos van a permitir a lo mejor llevar el conocimiento del primer mundo a las escuelas, a lo mejor de Zapotillo, de Macará, de la misma ciudad de Loja y de las mismas parroquias que integran el Cantón Loja, donde carecen a lo mejor de bibliotecas. A ver, se tiene un contexto totalmente errado de lo que es llevar educación. Eso es lo primero que tenemos que entender. Para mí no es, o sea, construir una escuela en Zapotillo. Para mí no es construir una escuela en Cangunamá, en Sabiango. Bueno, en la Cochinchina, digámoslo así, en el país. Perfecto, en el lugar más alejado. No. Para mí es, si construyo una escuela en el Cantón Zapotillo, esa escuela debe ofrecer la misma calidad que ofrece la de Quito o la de Guayaquil, como ciudades. Entonces, para mí ahí está la equidad educativa, o sea, el verdadero beneficio. La educación, yo te lo digo, yo fui docente, yo fui profesor. Si has visto, si a nivel de colegios de la ciudad hay falencias cuando ingresan a las universidades, imagínate cuando vienen los chicos de la provincia. Tienen unas falencias y unos vacíos tremendos. Entonces, ese es el verdadero problema de la educación. La educación no se reparte en forma... creen que llevar escuelas o edificios nuevos es llevar educación. No importa que el edificio sea viejo. Lo interesante sería que la educación ofrezca la calidad en cualquier lugar en donde se la aplique. Hay una cuestión que es importante anotar aquí. Estamos en un dilema tremendo, ¿no? Ya lo conversé la vez anterior en tu programa cuando te dije que hasta finales de los años 90, incluso puedo hasta hablar hasta el 2000, la Cámara de Diputados era
Cámara de Diputados, sea de izquierda o sea de derecha, tú hallabas gente intelectual. A raíz de la asamblea, perdóname, o sea, no sé cómo llamarlos, ya no tengo palabras. Ya no tengo palabras. Entonces, lo que nos representa políticamente es lo que somos como sociedad, ¿ya? ¿Qué podemos pedirle a un pueblo que lee menos de un libro al año? ¿No es cierto? ¿Qué podemos pedirle a un pueblo en donde de cada 10 estudiantes, 7 no razonan, o sea, no tienen mentalidad crítica? ¿Ya? ¿Qué puedes pedirle a un pueblo en donde en los últimos 5 o 6 años las pruebas, que les toman a los estudiantes para ingresar a la universidad no han pasado ni siquiera el 7? Entonces, eso es el reflejo de lo que tú ves. La sociedad vota, perdóname, en el Ecuador por votar. Sé que hay gente que votará con razón y con criterio, pero la mayoría, y dentro de ese grupo creo que están los que votan porque no les interesa y porque tienen que cumplir un requisito. Pero otro porcentaje vota por fanatismo. O por sentimentalismo. Sí, o sea, porque tenemos un corazón, los ecuatorianos, grandote. Ahora, ¿qué podemos esperar de la Asamblea en lo que respecta a leyes si no, ni las entienden? O sea, para mí no es sentarse y tomarnos 2 cafecitos y hacer una ley. Yo creo que tiene que haber gente experta. Y con esto creo que concluyo, verás. Cuando tú coges y presentas tus temas de tesis en la actualidad, solo te voy a poner de ejemplo la Universidad Técnica y la Universidad Nacional. En la técnica te pasan ese nuevo programa Tirtulín, creo que se llama, de antiplagio y para verte cuánto has hecho de inteligencia artificial. Y tú ve, los estudiantes te votan tesis que tienen desde 65 hasta 95% de IA. Y un plagio que supera 40, 45%. Y lo mismo sucede en la técnica. Entonces, yo hasta ahora no entiendo, o sea, el deber de docente es enseñarles a los jóvenes que lo que aprendieron a lo largo de su vida puedan aplicarlo con razonamiento y tengan mentalidad crítica para interpretar lo que leen en los libros o lo que ven en esto, a través de todo lo que puedas meterte en tecnología. ¿Ya? Ese sería mi criterio. Eso no hay, porque no lo entienden. Ya, habló Pablito del turismo. Pero, perfecto. ¿Cómo podemos hablar de turismo en una provincia que está olvidada, que ni siquiera tenemos caminos para caminar bien? O sea, no. A ver, entonces, vamos a una situación muy real. Pablito, metamos los planes de los candidatos a plagio. Creo que Pablo los tiene. Sí. Pablo los tiene. Él nos va a dar, o sea, eso es sorprendente. Es como los famosos PDOT. Son coge, copy, paste. Ahora, yo quiero preguntarles una pregunta sencilla para ir a los planes de trabajo, porque me interesa conocer de ustedes qué es lo que ven allí. ¿Falla el código de la democracia al exigir un plan de trabajo? ¿O falla también un poco la frontalidad y la honestidad de un candidato? Es decir, señor, el plan de trabajo mío va a ser estas 2 o 3 líneas que puedo sostenerlas, en caso de llegar a ser asambleísta, sostenerlas con toda una jurisprudencia de hecho y de derecho. ¿En qué sentido? Por ejemplo, Pablo y los 2 Pablos hablaron, el uno tema territorial, la geopolítica del cantón y de la provincia. Tú hablaste del tema educativo. ¿Cómo podemos reparar todo eso? Yo simplemente pondría en el plan de trabajo, buscar la forma de desligar del contexto nacional la educación, a lo mejor pulir el aspecto de una educación federal, de acuerdo a cada una de las realidades territoriales. Punto. Un plan de trabajo en ese sentido. Si llego, lo voy desglosando y ampliando, claro, y llamo para debatir cómo tiene que ser la educación. Muy objetivo, muy clarísimo. De hecho, creo que deberíamos sincerarnos. Si llegamos a hacer alguna candidatura, debemos sincerarnos. O sea, yo no creo que sea incluso muy prudente que pudiéramos ser, prometerte más allá de lo que una provincia puede dar.
Entonces, claro, cuando estamos en campaña, pues somos así, pues, regalones. Y muchas de las veces no entendemos que es mejor tener un solo objetivo, digamos, de largo plazo como provincia. Mira, algunas, ¿qué te digo yo? Cuenca es industrial. Cuenca es industrial, o sea, eso es, y listo, obviamente también tiene otros sectores, tal vez el turismo, que también es muy bueno, pero básicamente es industrial y turismo. Listo, o sea, no es que vas a destacarte en todo. O sea, tener una línea, un derrotero para decir, bueno, Loja se va a destacar, a ver, en cultura, ya, listo. Entonces, industria cultural, o sea, no solamente producir libros, sino que ir a una industria de cultura. Y lo sacamos a nivel latinoamericano, entonces tienes leyes y tienes la función ejecutiva para poder potenciar eso. Pero a la final, mira que incluso hasta para proponer eso yo creo que hay niveles, porque la mayoría de los asambleístas casi te hablan de un nivel medio, casi como para tapar un bache, o sea, decir, presenté algo, turismo, ya está bien y listo, o sea, es que necesitamos algo que vaya más allá, o sea, tener una identidad de industria turística lojana, o sea, es algo que dices, esto es de aquí, o sea, algo así, pero creo que estoy pidiendo mucho. Se me hace que pido demasiado. O sea. Pablo Ortiz, lo que pregunté sobre este tema de, a ver, si proponemos algo corto, bien detallado, y después lo ampliamos, pero en una concertación política de gran envergadura en un territorio provincial y cantonal. Porque estar a expensas de que lo que yo presento es la panacea del éxito, cuando a lo mejor estamos errando. Yo creo que un asambleísta, más allá de su plan de trabajo, debe de llamar a una concertación política. A ver, hay una cuestión, ya lo he hablado algunas veces, yo te he dicho que el trabajo debe ser interinstitucional. Ya. O sea, la sociedad cumple ciertos roles, las instituciones cumplen otros y la academia cumple otro. Ya. ¿No es cierto? No nos olvidemos, yo ya te lo he dicho que hay tres componentes de la sociedad, ¿no? El componente social como tal, nosotros, los hombres que andamos de pie, los que trabajamos, los que aportamos, los que pagamos impuestos, etc. Las instituciones que deben de ser los entes que nos permiten, o sea, nos facilitan, las acciones dentro de la sociedad. Y la superestructura de la sociedad que serían las instituciones encargadas de la investigación, la ciencia y la transformación. Nosotros nunca hemos trabajado en ese contexto. Ahora, voy a tomar unas palabras de aquí de mi tocayo, de Pablo, que habló de Cuenca. Ya. Gracias. Voy a insistir, los morlacos nos dan cátedra de la siguiente forma. Dos componentes muy bien desarrollados en la provincia de La Suay son el sector industrial y el sector turístico, que es prácticamente una fuente que les genera una tremenda riqueza. Entonces, mira, los asambleístas que elige Azuay trabajan en esos dos frentes, ¿ya? Y ya están pensando, o sea, no es que se separan del contexto nacional, sino que dicen, hay que mejorar la Panamericana y construir 4 carriles, porque eso, a más de que les va a beneficiar a todo el país, nos va a traer a nosotros desarrollo indiscutiblemente. Claro. ¿Ya? Pero vuelta aquí, ¿qué te digo? Peleamos en campaña y seguimos peleando cuando ganamos las dignidades. Ahora, voy a pensar lo siguiente, o sea, Loja es hablemos no solo de Loja como ciudad, hablemos como provincia. Somos una provincia marginal. Somos tremendamente marginal. Incluso, ¿cómo te digo? ¿Somos provincia marginal o es que así la apreciamos y la vemos marginal? Pero ¿por qué te quería decir Perfecto, esto? claro. Somos una provincia marginal y intergeneracionalmente se nos ha adaptado esa forma de pensar. O sea, te hicieron pensar así. Sí, pensamos así porque nos la vinieron poniendo a lo largo del tiempo. Perfecto. Ya, yo sigo creyendo que Loja tiene un tremendo potencial. Yo ya te lo demostré una vez que te hablé de agricultura. No, y de hecho tiene un potencial. De cuánto producía Loja hace 20 años, de cómo era la producción de caña de Loja hace 20 años. Yo te lo dije. O sea, sí, Loja tiene un tremendo potencial. No solo desde la parte productiva, Loja tiene un tremendo potencial intelectual. ¿Ya? Es simple, de cada 4 jóvenes, 3 se quieren ir de Loja. Y aquí yo te lo dije, hace unos 20 o 30 años, vamos a ser una población eminentemente vieja. ¿Sí? Y ese fenómeno ya se lo está viendo a nivel de los cantones. Tú te vas a los pueblos más recónditos y tú ves que en los últimos censos nuestra población en el campo ha disminuido totalmente.
Sí, señor. Ahorita viene del lanzamiento del libro de Galo Ramón, ¿ya? Y él nos mostró la población de Conganamá. Y de 1845, que habían sido 200 y pico de habitantes, no recuerdo muy bien, en la actualidad son los mismos, después de haber tenido 2.200, en el mejor auge que ha tenido. Lo mismo sucede, tú te vas, la provincia de Loja tiene cantones que prácticamente son macondos, ¿ya? Exactamente. Ahora, verás, lo que yo digo es lo siguiente, para mí, ideal, y voy a tomar las palabras de los dos, un candidato debe ofrecer un solo proyecto bien hecho y no tantos malos. Correcto. Indiscutiblemente, Para poder elegir, claro, exactamente, y debatir también. indiscutiblemente no puedo desalinearme de los objetivos nacionales, ¿no es cierto? ¿Qué te dice cuando tú, por ejemplo, te dicen presente un proyecto de investigación como docente universitario? ¿Qué te dicen? Usted tiene que alinearse a las políticas de desarrollo del país y de ahí tiene que tomar esos antecedentes para que usted haga su proyecto que se encamine. Ya. Lo mismo debería de ser para el contexto político, es decir, los grandes objetivos nacionales y los planes de desarrollo nacional deben ser esto. Como asambleísta no puedo desvincularme de esto. Entonces, ¿qué pueden decir, por ejemplo, los asambleístas lojanos? Decir, muy bien, se trató de aprobar una ley en donde se quería crear zonas francas como solución al problema económico de Loja. Se la guardó, se la archivó. Alineémonos a eso y luchemos por eso, porque Loja con zonas francas se va a desarrollar. Se va a desarrollar, exacto. Ya. Aparte de eso, podría tener otro objetivo muy, muy fino, qué sé yo, ya, por ejemplo, hablando de turismo, diciendo muy bien, primero creemos un verdadero plan turístico. Luego de eso, o sea, incentivemos la inversión en infraestructura, etcétera, en capacitación a los lojanos, para que sepamos cuando venga un turista indicarle, ¿sabe qué? Váyase a tal lado, váyase a otro lado, ya. No, pero aquí, por ejemplo, nos quieren llevar a los Guayacanes y no tenemos ni servicios. Y después se quejan de que la gente deje ensuciando. Eso no es incultura, eso no es incultura. Indiscutiblemente hay personas que son cochinas, nadie lo va a discutir, pero eso no es incultura, sino que no tienes la disponibilidad de un buen servicio, de un buen salón. Entonces, y el turista no tiene miedo de pagar. Perfecto. Pablo, a ver, lo que dice Pablo Ortiz me parece lo correcto. O sea, objetivos nacionales que deben de estar, y de hecho están planteados no solamente en la norma constitucional, sino en los objetivos del mismo Estado ecuatoriano. Eso se afinca en políticas, por ejemplo, hablemos, candidatos para la Asamblea Nacional Legislativa. Yo quiero saber si ellos están topando temas neurálgicos y vitales de la provincia de Loja, como por ejemplo el tema forestal, el tema de los recursos naturales que tiene esta provincia de Loja, el tema educación, el tema monetario que está en los bolsillos de miles de lojanos y que no está a lo mejor colaborando para el desarrollo industrial de este territorio, porque falta ¿qué? Un aspecto jurídico que tenga que desarrollarse. Entonces yo sí quiero saber y conocer de ustedes los planes de trabajo de cada uno o puntualizar metas que nos puedan llevar a un punto de cohesión, de sentarnos en una mesa y decir, bueno, el tema educación, potenciamos lo que ha sido a lo mejor el aspecto histórico del pueblo de Loja, la educación, el conocimiento, la intelectualidad, ¿o qué hacemos? Porque en este momento yo no veo rumbo alguno por parte de los candidatos que nos expliquen correctamente hacia dónde puede encaminarse la provincia de Loja a través de la Asamblea Nacional Legislativa. Bueno, actualmente los planes un poco más se enfocan al tema de lo que está pasando en el país, el tema de la inseguridad. Hay el plan antibala que presenta la candidata Lucía Plasencia de Izquierda Democrática. Más van orientados por eso, o sea, son necesidades que, claro, debemos enfrentar, no puedo dudar que la situación de seguridad, pero... Sí, pero esa es una política de Estado. Pero hay que entender que es, o sea, de objetivos de corto plazo, o sea, no, o sea, en realidad, ¿cómo nos vamos a desarrollar? Es la pregunta grande, o sea, de todo esto. Entonces, tienes planes como, por ejemplo, ¿Qué dice ella, por ejemplo, en el plan Bala, que habla sobre el tema de seguridad? Sí, aquí se me confundieron un ratito los... No, sí, nomás, hasta eso le pregunto a Pablo. A ver, sobre el tema de seguridad, ¿cómo lo manejamos? ¿Política de Estado
o que los señores asambleístas simplemente pongan, como acaba de decir Pablo Correa, plan bala. ¿Pero qué significa el plan bala? Verás, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante, o sea, cambiar y modificar ciertas cosas de la Constitución? Por ejemplo, yo te voy a decir, yo no estoy de acuerdo que los asambleístas se elijan en primera vuelta. Nunca voy a estar de acuerdo. Ya. Necesariamente deben de elegirse en segunda. ¿Por qué? Porque incluso los planes que te presente el futuro presidente de los ecuatorianos debe de estar alineado a los planes que vayan a presentar los asambleístas. Ahora, hay una cuestión muy clara. Tenemos dos tipos de planes. Unos planes que tienen que tener cobertura nacional, en donde también deberían de operar, de trabajar nuestros futuros asambleístas y nuestros planes regionales. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sigo insistiendo, el plan seguridad es un plan de política gubernamental, de política de gobierno, ¿no es cierto? Lo que necesita el gobierno es que la Asamblea apruebe lo que el Ejecutivo le va a pedir para poder hacer frente a la delincuencia. No tiene por qué ella tendrá que, o él o ellos tendrán que presentar un proyecto X que podría ser mejorar lo que ya se ha hecho. Claro. Porque no es que estamos tampoco en las sombras. No. Tenemos inversión en ese sentido. ¿Sí? Pero a lo que quiero llegar, por ejemplo, hablar de seguridad no es únicamente meter bala o poner bala. No. Tienes que discutir la doctrina del por qué se produjo la inseguridad y buscar las líneas, a lo mejor, de falta de presencia del Estado, falló el gobierno, o es que está fallando la Constitución o la normativa secundaria, y afinar todo ello para, a lo mejor, allí sí mantener los niveles de seguridad. Que se discute en cada uno de los territorios la seguridad, sí, porque no es lo mismo, por ejemplo, la provincia de Loja en relación a la provincia de Guayas, Esmeraldas o Manabí. Por supuesto, que nunca van a ser iguales. El asunto es que el nivel de delincuencia que tenemos en el Ecuador ha afectado a toda la estructura social. Claro. Y nos ha alcanzado hasta los pueblos más alejados, o sea, aquí no podemos aliviar. Ahora, hay una cosa que tampoco podemos, o sea, ¿cómo te digo?, ser ciegos ante una realidad. El problema que está viviendo el Ecuador delincuencial o de todo este tipo de corrupción y todo este tipo, es un problema que ya es, que se ha venido tejiendo a lo largo de los años. Date cuenta, o sea, yo siempre voy a decir lo siguiente. No es que la delincuencia vino de la noche a la mañana, o el crimen organizado vino de la noche a la mañana. Este es un problema que se ha venido tejiendo a lo largo de muchos años. Una vez te decía, en otro programa que me invitaste, te decía, cuando hubo el problema con Colombia, ¿te acuerdas? Si nos bombardearon. ¿Sí te acuerdas la cantidad de militares y policías que desplegaron a la frontera con Colombia? ¿Recuerda? Fueron 9.000 efectivos, algo así. 9.000 o 11.000 fueron. Algo así, ¿ya? Y dime una cosa, por el lado de la frontera de nosotros, que es tan amplia, ¿cuándo ha habido un verdadero control para el ingreso de personajes delincuentes, de droga, de tráfico de dinero? Debilitaron la estructura constitucional y jurídica para permitir todo ello. Entonces allí están los grandes debates del parlamentarismo que tienen que darse en un momento de contienda Entonces, electoral. para mí esas cosas son de trascendencia nacional. Entonces, el asambleísta lo que tiene que decir, o sea, uno de mis objetivos como asambleísta es luchar por lograr un consenso nacional. Mira, Pablo, y te voy a dar un dato que recién me lo acaba de enviar Lyndon, que es del doctor Napoleón Santamaría, y me hace referencia en el sentido, por ejemplo, estamos hablando de seguridad, estamos hablando incluso hasta de educación. El doctor Santamaría dice que Loja está en el puesto número 14 de aportar con recursos económicos vía impuestos al servicio de rentas internas, en otras palabras, al erario nacional. Esa es una información muy valiosa. ¿En qué sentido? Si Loja aporta con impuestos al Estado Nacional, ¿cómo debe de ser el parlamentarismo de Loja en materia de educación, inversión económica y seguridad? Y en cuarto puesto está el Pangui.
No se me abre el momento, pero sí, leí anteriormente de lo que tú me enviaste. Por supuesto, el Pangui. El Pangui. Pero es indiscutiblemente por la presencia de Por las la presencia, mineras. pero en cambio hay un pago de impuestos muy interesante. El otro día, bueno, en una pequeña discusión en redes sociales, ¿no? Ujú. A veces es interesante ver cómo opina la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, un amazónico, porque son amazónicos, nosotros somos serranos, los otros son costeños, decía que nos devuelvan todo lo que se han llevado de aquí de la Amazonía, porque nosotros tenemos derecho a todo lo que genera la Amazonía. Ujú. Entonces le dije, definitivamente tienes una concepción muy limitada del mundo. El Ecuador es una sola nación y la riqueza que se genere en cualquiera de sus territorios debe ser repartida de forma igualitaria en todos los territorios. Por otro lado, le dije, asumes una condición de amazónico, pero te recuerdo, le dije, que los primeros que fueron a colonizar y a tomar la tierra para trabajarla en la Amazonía, si no eran costeños, eran serranos. Entonces, le dije, hay que respetar las palabras que se dicen. Ya. Ujú. Ahora, a ver, hasta quiero decir algo, quiero estar claro en esta cuestión. Te decía que un asambleísta, Pablito y Pablo, un asambleísta debe de tener un objetivo claro de trabajo, pero siempre también debe decir, si hay un objetivo nacional que beneficia a todo el país, pues tengo que apoyarlo y tengo que trabajar por ese objetivo. Indiscutiblemente no descuidando el objetivo que me planteé para mi provincia. Pero en realidad yo he leído unos 3 o 4 planes de desarrollo, perdón, propuestas, y verdaderamente ya no leí más. ¿Por qué no le dices los nombres? Porque sería también lo valeroso decir, bueno, leí de tal persona... No, es que lo que pasa es que no tengo nada que recatar. Nada que recatar, porque en primer lugar voy a hacer algo muy bien sincero. Vos sabes que a mí me gusta estudiar la historia de Loja, sobre todo económica. Claro. Yo sé cuánto Loja ha aportado en los últimos años, cómo hemos crecido, ya. Pero para proponer, deberías de tener un dominio de eso. De ver cómo le ha ido a Loja en vialidad, en producción, en desarrollo social, en empleabilidad. Y de todos esos problemas que tenemos globales, hacer las propuestas para que Loja se desarrolle. Ya. Ahora, Loja no se va a desarrollar mientras no hayan propuestas para incentivar la producción y el comercio. Perfecto. Loja no va a desarrollarse mientras no haya eso. Esa es la fuerza que tiene la provincia de Loja. Sí. Esa es la real fuerza. El resto, verás, lo que es educación, que tú tocas, educación, resulta algo imposible decir que vamos a generar un modelo educativo para nosotros. No, el modelo debe de ser en un contexto general. Sí, pero el contexto general nos ha fallado. Y ya tuvimos una experiencia con el federalismo que funcionó el tema educativo. Entonces, ¿qué pasaría si exigimos o planteamos legislativamente la descentralización de la educación de acuerdo a las realidades territoriales y poblacionales? Podría ser, pero como materias. Exactamente. Podrían dictarse materias exclusivas para los lojanos, para los morlacos, para los ambateños, qué sé yo, ya. Pero el contexto de la educación general controlada por el Estado, sí, controlada por el Estado, pero, como dijo Ángel, planificación centralizada y ejecución descentralizada. Podría ser, ¿sí? Pablo, ¿tienes tú los planes? Por ejemplo, el plan Bala, me interesa saber qué es lo que dicen en el plan Bala, porque... Sabes, justamente, el problema que que te comenté, se suben estos archivos como imagen en PDF. Aquí tengo un mar de páginas que me voy a ahogar aquí y no te permiten, o sea, ir directamente, por ejemplo, a buscar, fíjate, esta necesidad de manera puntual. El tema también lo repitió el asambleísta hoy día en el debate de la Universidad Técnica, sí. Uh-huh. Entonces, un debate que también no profundizó. Tengo mis críticas un poco también al formato, también como que es muy, muy reducido y casi es una especie de canibalismo. Y hay uno que otro que propone, pero también son cuestiones muy generales, o sea, creo que también a veces los debates como que no, a veces casi solo la preparación que hacen para hablar y no hay un análisis un poquito más profundo. Claro que considero que son altísimos candidatos también. O sea, tú propones que, por ejemplo, los debates, el que está proponiendo el debate, ponga los temas.
no los candidatos. Por ejemplo, hablemos, economía, como decía Pablo Ortiz. Claro, exactamente. Economía o, por ejemplo, reforma al Estado, con sujeción a lo que sería el territorio provincial. Exactamente, Así temas, claro. Claro, o sea, tampoco tan separatista ahí hacer de Loja una república solita y aislada, ¿no? No, o Pero sea, Pablo decía algo muy interesante y resumió también mi idea, o sea, en verdad, o sea, hay un plan nacional, o sea, y tenemos que distinguirnos en 2 o 3 áreas, como lo hace Cuenca, es clarísimo ese ejemplo, es súper práctico, o sea, ¿qué te digo yo? Tal vez en otros aspectos, tal vez Cuenca no sea muy fuerte. Y no pasa nada, o sea, no pasa nada, o sea, tranquilo, o sea, lo fuerte de ellos es la industria y el turismo. Y ellos tienen turismo de categoría mundial, o sea, no es tal vez el turismo que como no, Lojano lo sabes hacer. desarrollaron bien, lo desarrollaron bien. Es ahí. muy bueno, o sea, y es una industria turística. Entonces, de hecho, no solamente a veces hay turismo, sino hasta migración de estadounidenses que van ya a vivir ahí, o sea, tan hermosa la ciudad claro, europeos están viajando a vivir ahí. Hay que tomar en cuenta también que no se vaya a gentrificar la ciudad y todo este tipo de externalidades que se dan de todas formas, pero lo tienen clarísimo, ellos lo tienen clarísimo, industria y turismo, con eso están servidos ellos prácticamente. ¿Y qué hemos escuchado, por ejemplo, nosotros en esta discusión parlamentaria? Claro, es parlamentario la discusión. ¿Cuál es el objetivo que tiene Loja? Pero un objetivo real, que sea a lo mejor ejecutable y que permita luchar también al ciudadano común y corriente como nosotros, que estamos aquí debatiendo lo que no he escuchado yo de los candidatos, Pablo Ortiz. Bueno, anterior a empezar el programa yo te dije algo. Hasta más o menos inicios de este mes, el 75% de la población estaba indecisa en cuanto a asambleístas. Y yo no creo... ¿Nacional o local? A nivel nacional, pero no creo que Loja haya estado alejada de esa realidad. No creo que Loja, porque por lo general la tendencia siempre es generalizada. Pero para salir de dudas, ¿tú sabes por quién vas a votar para la asamblea? Por supuesto, yo ya lo he sabido, yo ya lo sé. No es de mi agrado, pero yo tengo que obedecer a una tendencia nacional. Nosotros queremos un mejor país. No tenemos opciones aparte de eso. Pero tú estás votando por un objetivo nacional, no porque el objetivo provincial te plantea a lo mejor la necesidad de votar por algo que se dice en favor de la provincia de Loja. Es que, a ver, ya te lo dije al principio. Ahorita creo que la condición social, en el contexto, social en el que vive el país, no tenemos opciones para elegir, o sea, y decir ahorita necesitamos esto para nuestra provincia. Porque el problema nuestro es nacional, claro, es estructural. Es estructural. Entonces, por ejemplo, para mí está bien enfocarnos a la lucha contra la corrupción, contra el crimen organizado, está bien. Pero lo que yo digo, o sea, a ver, ya, si en realidad ese es el objetivo ahorita, es acabar con el crimen organizado, ¿qué han propuesto nuestros asambleístas respecto a eso? O sea, donde yo veo, en realidad, de los 4 que leí, que son los que más están punteando, ¿no es cierto? Yeah. No veo algo concreto. No veo, o sea, nadie te dice, por ejemplo, como asambleísta voy a... O sea, no tienen idea. Simplemente es algo muy superficial. Retomo las palabras que dijo mi tocayo. O sea, es en realidad un coge copy-paste. Un coge copy-paste o es inteligencia artificial. Así como les exigen a los estudiantes cuando hacen sus tesis, mandarlo al Turtulín, creo que se llama este nuevo... Turnitin, algo así, claro. Y el otro, el Kipux, creo que es el otro. No, el otro creo que es el de la Nacional. Compilatio es otro. Algo así, ya. Claro. Les mandan las tesis a los chicos para verles cuánto han plagiado, así mismo deberían de mandar los planes. Y te juro que la mayoría serían rechazados. Porque no te miento, ¿verdad? Yo tengo un revisador de inteligencia artificial. Yo pago mensualmente por eso. Y es increíble. Los 4 que metí, ninguno tiene menos del 90% de inteligencia artificial. Entonces es una vergüenza. Pero ¿por qué no decimos de los nombres de los 4? No, pero ¿sabes por qué te insisto en eso, Pablo? Ya te lo dije porque son los 4 que se estima que sean los más posibles candidatos. A ver, si yo soy honesto, si yo voy a terciar para una asamblea legislativa, como dijo Pablo Correa, lo más correcto es, así me equivoque, plantear mi tesis de lo que puede ser el parlamentarismo surgido desde mi interior. Porque lo más sencillo y lo más, a lo mejor, deshonesto sería acudir a la inteligencia artificial y a estas herramientas tecnológicas que te dé haciendo todo.
Por eso es lo que florecen los asesores en la Asamblea Nacional Legislativa y hacen allí cualquier barbaridad en contra del Estado. Pero verás, ahí seguimos con ese mismo error de ya una vez lo discutimos a esto. Recuerda cuando te decía, ¿cómo puede? Yo tuve la suerte de irme me invitaron a un comité de una de las famosas, ¿cómo se llaman las que se forman en la Asamblea para política? Comisión. La famosa Comisión de Desarrollo Agropecuario, algo así era que se dio aquí en Loja, en unas fiestas X. Me invitaron. Y los asesores de los tipos que estaban sentados ahí, porque yo los llamo tipos, porque para mí creo que lo que adolecen es de esto. Era increíble. El uno proponía, por ejemplo, hacer un estudio para mejorar la producción lechera. El otro proponía mejorar la producción de ají. El otro proponía mejorar la producción de tomate de árbol. Oye, pero si basta que digas mejorar los aspectos productivos agropecuarios, estás abarcando todo. Exactamente. Ahora, indiscutiblemente, si tú coges ese proyecto de ley y dices, bueno, en la provincia de Loja producimos maíz, producimos tomate, pues tomemos esa ley y aprovechémosla para lo que nosotros producimos. Entonces, por eso lo que te estoy diciendo, que los objetivos de un asambleísta debería ser apoyar las cosas que vayan a beneficiarnos a nivel global del país, lo que vaya a beneficiar a nuestra provincia y, por supuesto, llevar un plan para sacar algo en beneficio de nuestra provincia. ¿Ya? Pero no tienen idea, en realidad no tienen idea de lo que es el territorio. Eso no lo leíste allí en los 4 planes. Ay, ¿qué va a haber eso? Pablo Correa. Sí. Mira, por ejemplo, creo yo, y espero también una crítica, Loja pudiera tranquilamente desarrollarse en el tema de lo que estábamos ahora viviendo, inteligencia artificial, lo que es la parte de tecnología, parte de la informática, la codificación de aplicaciones y todo esto. Este tipo de industria no requiere ciertas condiciones, tal vez geográficas, se puede desarrollar en cualquier lugar porque es conocimiento, es algo que puede llevarlo donde quiera. Obviamente no es algo tan fácil, hay muchas condicionantes también, restricciones, pero creo que se puede hacer algo acá con el tema de este tipo de conocimiento, adelantarse. Entonces, ¿puede tener la provincia de Loja un desarrollo así? Sí, hay que entender también de que hay otras potencialidades que tienen, creo yo, prioridad. El tema del agro, pues Loja es agrícola, o sea, es agrícola. Tiene realidades muy distintas. Una cosa es una parroquia Quisquinchir de Saraguro, que Mangaurco, que, o sea, son realidades muy distintas que deben ser tomadas en cuenta. Pero yo sí le apuesto, por ejemplo, a un desarrollo de una industria que codifique, por ejemplo, aplicaciones de informática, o sea, tal vez de una manera más específica. Ciencia y tecnología, en otras palabras. Exactamente. Pero ya tenemos, Pablito, ejemplos. Claro. Loja ha aportado cosas tremendas. Claro. Por ejemplo, de los lojanos nació los proyectos eólicos. Claro. ¿Ya? Claro. Por ejemplo, te comento, ahora en la mayor cantidad de barcos que recorren el mundo, hay una aplicación en donde tú manejas muchas cosas a través de las tarjetas, como tener tu tarjeta de débito. Claro. Ese es un proyecto generado por lojanos. Claro. Entonces, o sea, aquí hay potencialidad. Para mí uno de los grandes problemas es el nivel académico, que tendríamos que tocarlo muy profundamente para que se genere ese recurso que tú estás proponiendo. Claro. Entonces la educación superior tiene que dar un cambio tremendamente rotundo en la provincia. Sé que hay profesionales muy geniales aquí en la provincia, pero el problema es que la genialidad se ve desgastada con la realidad, porque si tú tienes un estudiante genial, sale de la universidad y no haya la recompensa que él espera en el medio, en el aspecto económico, porque tenemos que ser reales, se va. Y la historia de Loja se ha fundamentado en eso. Allí es la oportunidad precisa donde el legislador puede hacer algo, si es que tiene claras las cosas, obviamente. ¿Cómo podría ser? Es la inquietud. Porque ustedes están hablando allí un aspecto técnico, a lo mejor, de cómo tiene que ser la parte educativa y también la parte de la tecnología. Ciencia y tecnología. Loja nos ha dado históricamente ejemplos. Te voy a decir una cosa. ¿En qué sentido? Verás, hablemos de la riqueza cultural que tenemos como escritores. Mira, Loja ha sido ingrata con nuestros escritores.
Benjamín Carrión no triunfó en Loja. Tuvo que irse a Quito para triunfar. ¿Ya? Pablo Palacio, ¿dónde se fue para triunfar? Tuvo que irse a Quito. Ángel Felicísimo Rojas, ¿dónde se fue? Tuvo que irse a Quito. Te voy a decir una cosa. En los últimos años, hace unos 20 años, pongámonos atrás, ¿quién leía La Emancipada? Pocos. Ni siquiera sabían que la primera novela latinoamericana en defensa de los derechos de la mujer la escribió un lojano. Ahora, claro. Por ejemplo, yo te digo, yo he visto, por ejemplo, mi hija y los veo porque ellos son jóvenes, ya te hablan de La Emancipada y todos te dicen esto y este otro. Entonces... Porque está en un tema digital, algo así. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que no estamos, estamos haciendo caso omiso a nuestro contexto histórico, a lo que Loja nos está diciendo la historia, que nosotros como lojanos hemos sido ingratos a nuestras realidades. Potencial hay, pero el potencial se va porque los mismos lojanos no lo apoyamos. Pero es que allí falta un John F. Kennedy. ¿En qué sentido? No te preguntes qué puede hacer tu país, sino qué puedes hacer tú por él. Gracias. Los lojanos están en esa capacidad, pero la pregunta sería aquí, ¿los asambleístas han respondido a esa gran pregunta? Porque si tú me describes, y han descrito ustedes lo que es el real poder de la provincia de Loja, entonces lo que ha fallado es la parte legislativa, que no supo intuir correctamente la necesidad de argumentar un aspecto jurídico. Pablo lo dijo, yo lo dije en un programa de expresión política. Las zonas francas son la gran oportunidad de poder saltar al desarrollo industrial de la provincia. Correcto, ¿y fue apoyado? Correcto. Ni siquiera los asambleístas de Loja apoyaron. Pero si yo te lo dije, el momento en que se lanzó ese proyecto, debería la academia haber llamado a foros para discutir ese tema. Claro. Y está allí, o sea, eso es lo que tenemos, o sea, allí está la oportunidad de Loja. Claro. Pero tenemos que tener objetivos. Ahora, si somos fuertes en ciencia y tecnología, ese es el camino. Correcto. Ya hemos tenido muchos antecedentes. Incluso el pensamiento de Benjamín Carrión, cuando dijo que si no somos una potencia en desarrollo agrícola, pecuario, tenemos que ser una potencia en desarrollo cultural. Él no la tomaba en el contexto general del país, él la tomaba de donde él vino. Si no podemos ser potencia militar, seamos cultural. El tema militar no es balas, como dice el asambleísta de la izquierda democrática que fue, sino ciencia y tecnología. Verás, yo voy a seguir en el siguiente argumento. Bueno, delincuencia siempre va a haber. Toda la vida. Toda la vida, seas un país porque el nivel psicópata del ser humano habrá un porcentaje. Seas un país desarrollado, seas un país en vías de desarrollo. Sí. El asunto es que va a ser más difícil captar la atención de muchos de los jóvenes que ahora integran bandas delictivas si el país les ofreciera las condiciones de trabajo, bienestar, y que un salario digno les permita vivir adecuadamente, tener acceso a las cosas. La delincuencia se va a acabar. Claro. Pero mira, te voy a decir, en todos los contextos, el problema delincuencial me parece que es un show mediático. Me parece que sí. Por una sencilla razón, y los dos lo han topado en los programas que hemos invitado de expresión política. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo hacía un comentario conjuntamente con Lindo, digo, ¿cómo le podemos fallar a la juventud del día de hoy de no buscar esa línea del progreso que está en una contienda electoral y que apunta a eso? ¿Por qué? Porque los jóvenes yo los veo, y tú también lo señalabas, Pablo Ortiz, en el sentido de que quieren ser, a lo mejor replicar ese modelo de una persona que está en una contienda electoral, es decir, exitoso, de ser empresario y todo lo demás. Entonces allí está una información. La juventud no está apuntando al tema delictivo, no, más bien al desarrollo de la real potencialidad que tienen ellos. Y eso es bueno, pero falla allí el poder político. Bueno, hay una cuestión que es trascendente hablarla dentro del contexto político. Perdóname, pero nuestras caras políticas ya la mayoría son viejas. Y los políticos que... ¿Pero de quiénes nomás? ¿Del doctor José Bolívar Castillo, del ingeniero Rafael Dávila? ¿O de quiénes? Hablemos de contexto general. Yo sé también que nosotros tenemos representantes de ese tipo. Porque yo he dicho, nombré 2 personas y no estoy ofendiéndolos. Ellos ya han estado desde 1979 hasta la presente fecha. Pero también tenemos otros. ¿Como cuáles?
por ahí tenemos algunos dirigentes que yo los veo que se meten muchas veces a querer ser candidatos y no ganan. Entonces ya deben desistir. Gilbert Granda. ¿Cómo se llama? La de unidad, ¿cómo se llama? La del partido justo de Lucio Gutiérrez. ¿Ya cuántos años lleva ella? Claro. O sea, ya es hora de que ella misma se dé cuenta, no calzo ahí. Ya. Bueno, no quiero ofender nada, yo... No, es que es el momento de defender el parlamentarismo de la Ya. provincia. Lo que yo te estoy diciendo es lo siguiente, a ver, el otro día nomás, en el último programa que me invitaste, ¿qué te dije? Algo nos pasa a nosotros como personas adultas. Ya. Gastamos ingentes cantidades de dinero en mandarlos a los jóvenes, a nuestros hijos, a que sigan doctorados, maestrías, a que se hagan PHs, virgen, a si los mandamos, si es posible, a todo lo que podamos mandarlos. Y después no tenemos confianza en que vayan a hacer el juego político, el juego económico. No, yo vuelvo y repito, ya es hora de un cambio generacional. Ahora, oigo por ejemplo los viejos como de mi edad, que dicen lo siguiente: chuta, pero no tienen experiencia, van a cometer errores. Pero te hago una pregunta, cuando empezó el doctor José Bolívar Castillo, cuando empezó el ingeniero Rafael Dávila, cuando empezó la licenciada Nivia Vélez, tal vez no cometieron errores. Y a lo mejor con menos fueron conocimiento. O fueron perfectos. Claro. O a lo mejor con menos conocimiento que el que tienes tú. Es que eso es lo que te estoy diciendo. Y el que tiene Pablo. Entonces ya es hora de un cambio generacional. Ahora te hago una pregunta. Dime. El contexto político, los partidos políticos se volvieron pequeños grupos de hacendados. Esa es la verdad. ¿Por qué? Incluso que creían que el patrón debería de manejar el partido no 10 años, sino 30, 40 años. Y en ese contexto se está criando la juventud que cree que está bien. No. Es importante en un país la alternabilidad. Sí. La destrucción del Estado ecuatoriano está en los partidos y movimientos políticos que se convirtieron en autocracias, en otras palabras, en dictaduras democráticas al interior de los partidos y movimientos políticos, y por último se convirtieron en vientres de alquiler, que alquilan al mejor postor para hacer parir cualquier cosa en favor de la democracia. Y un ejemplo de eso son 20 Pablo. años de asamblea. Pablo Claro. Correa, a ver. Sí, justamente creo que topábamos un tema. El modelo democrático actual ya está caduco. O sea, Es caduco. tuvo Perfectamente. una gran salida, fue una gran salida para los tiempos de monarquías y todo esto, pero actualmente se generan estos vicios, lo que conversábamos, o sea, el cacicazgo, o sea, el jefe del partido es la única ideología que hay y punto. O sea, es así y ellos mismos incluso terminan metiéndose el pie en su propia carrera porque no generan nuevas figuras, nuevos líderes dentro de sus propios movimientos. Entonces, lo que él dice es y punto. Por otro lado, esa venta de escaños a veces en asambleas, como es el consejo, para el consejo cantonal de los concejales, eso es típico, o sea, sabes que por arrastre uno que otro va a llegar ahí, se venden esos puestos. Entonces, yo creo que también ya se habla también de tener una democracia un poco más líquida, que se llama una democracia líquida, un poco más horizontal. Ya no se lo ve al alcalde como alguien inalcanzable. Actualmente ya las generaciones, esta parte es positiva, ven al alcalde como alguien que tiene que ser un servidor. Sí, O sea, lo ya ven no muy es solo diferente. autoridad. Hombre, hace poco tiempo nomás, yo recuerdo que un alcalde podía meter preso a una persona, así a dedo. Fíjate cómo ha avanzado, porque eso me parecía grave. Es un tema de justicia, no es un tema de un ejecutivo de un municipio, ¿no? O sea, si estabas tomando en la calle, él decía, te vas a la cárcel, y había cárcel municipal, o sea, a dedo, o sea, sin juicio ni nada. Entonces, esa era la democracia, por ejemplo, de hace unos 30 años, 20 años aquí en Loja, pero actualmente cada vez, esta parte me parece bien, las nuevas generaciones ven ¿cómo te digo? Por ejemplo, a un alcalde ya no como autoridad, o sea, como que se hace así. Como alguien que tiene que hacer un trabajo para lo que le delegaron el trabajo. Es un Y servidor. Sí, y es algo interesante lo que tú acabas de manifestar, Pablo, y creo que allí está el punto nodal a lo mejor de poder despertar Loja. ¿En qué sentido? Ahora los jóvenes ya no están, como tú dices, ni doctor, ni ingeniero, ni señor alcalde, no. Claro, es un poco más práctico. Ya dicen el nombre, Pablo Correa, Pablo Claro. Ortiz, así sean. El Suquito. Sí. No, así sean de 10 o 15 años te dicen del nombre. Claro. Y digo, ¿por qué? Porque yo pregunté,
porque la persona que tú estás haciendo referencia es el doctor tal. Me dice, no, es que él se llama así. Claro, es el nombre, claro. El título de él es para que pueda trabajar donde la parte, está en este claro, momento. la Pero él parte se llama así. Dice, profesional, laboral, claro, porque tengo académica. que rendirle culto si somos iguales. Claro, claro, y esa parte a mí me encanta. Eso es algo es la- positivo, porque o sea, ya Claro. nos miramos en la misma altura, o sea, nada que el uno más arriba y el otro más abajo. Creo que desde la aparición de las redes sociales, por allá, por el 2006, 2007, Ya. las redes sociales, creo que a estas alturas del partido, creo que ha traído cosas más negativas que positivas, pero cuando inició, caramba, tumbaron dictadores que llevaban 40 años Claro. en algunos países, o sea, la censuraban y rápidamente se utilizaba redes privadas, VPNs que se llaman, para burlar censuras y votaban presidente, o sea, era inspirador prácticamente la aparición de las redes sociales. Esa capacidad que tenía el ciudadano de poderse dirigir a su representante de forma directa, sin intermediarios y de manera pública, genial. Creo que eso de alguna manera empezó a derivar a una especie de democracia líquida, o sea, un poco ya de igual a igual, o sea, puedo decirle al alcalde, señor alcalde, necesito esto en mi barrio, o sea, estas son las necesidades y hay cierta obligatoriedad, no hay una obligatoriedad legal, pero ya se trata de llevar de esta manera también la participación ciudadana. Que para mí eso tiene más de democracia que ir a rayar una papeleta cada 4 años y nada más. O sea, Ahora, la inquietud que tengo es, ¿hasta qué punto, por ejemplo, estas herramientas tecnológicas puedan desnudar la debilidad, por ejemplo, de nuestras autoridades y de nuestros parlamentarios? Pero es que no necesitan que las desnuden, porque es muy sencillo, Ya. es muy sencillo. Voy a volver a insistir en esto. Loja no se ha desarrollado porque no ha habido un verdadero consenso de autoridades. Ya. Ese es el principal problema que tenemos. Ya. Es el principal problema que tenemos. Y yo voy a seguir insistiendo. Por ejemplo, cuando yo veía la campaña para alcalde, y por ahí ofrecían que voy a construir este edificio, que voy a construir por acá esto, que voy a arreglar. Y yo decía entre mí, chuta, que los lojanos no sabemos que el 82% del presupuesto se va a pagar sueldos y salarios. Entonces, no le podemos creer, pero ni la décima parte de lo que nos está diciendo. Recién me contaban, y eso maneja el dato una persona que el día de mañana voy a entrevistar. Conversaba con Lindo. A ver, ¿sí sabes quién va a liderar toda esta cuestión del parlamentarismo de Loja? Tal persona. Le pregunto a Pablo Correa, Pablo Ortiz, le digo, los planes de trabajo, ellos dudan. Tienen sospecha de que no es nada agradable para Loja. No puedo creer. Y me dice, no, el que lo está patrocinando jugó boli en tal sitio de la provincia de Loja. Y porque jugó boli vamos a darle el voto. O sea, seguimos con las mismas taras de la incivilización política. A ver, tenemos un juego ahorita en la política. Veo bastantes jóvenes. Ya. Ya. Muchos estamos dudosos, tal vez no creemos en ellos, pero, por ejemplo, no creería en ellos por quienes están detrás de ellos. Por eso no creería en ellos. Ya. Pero a lo mejor tienen buenas intenciones. Pero yo siempre voy a decir buenas intenciones entre comillas. Ahora, ¿cómo puedo creer, o sea, en planes de trabajo de personas que ya estuvieron como asambleístas? Y que no ejecutaron. O sea, perdóname, aunque hubiera habido un cambio chiquito, pero sé que trató de hacerlo. Pero si no lo han hecho, si Loja sigue en la postración de los últimos 25, 30 años, entonces, ¿cómo voy a creer en ellos? Yo no puedo, y perdóname, sigo insistiendo, para mí es una pérdida de tiempo ponerme a leer los planes de trabajo. Porque Correcto. cuando los escucho, ya sé cómo piensa. Algo que no puede esconder un político es la demagogia. O sea, tal como hablas, escribes. Es sencillo, claro, así es. Perfecto, Pablo. No, Y perdona, Bueno, una a cuestión, ver, y de ahí le doy paso. ya. Verás, ni siquiera ellos lo escriben.
También es cierto. O sea, solo ponen el pechito. El pechito, incluso se abren la chompa para que les caigan las balas. El plan bala. Y cuando delegan inteligencia artificial hace todito. Ya. Sí, bueno, yo parto de un punto importantísimo. No hay ¿cómo te digo? Esa actitud cívica que sí se ha visto, por ejemplo, en Cuenca. Decía Pablo, el hecho de que haya un consenso entre autoridades. Yeah. Está bien, las discrepancias son tan naturales, tan humanas, pero en realidad, o sea, no hay un consenso de ciudad, de provincia y sacar adelante. O sea, entonces, claro, lo que dice Pablo es verdad. O sea, yo te ofrezco el edificio de acá, el otro, no, mejor el de acá. O sea, y no hay un plan, o sea, y no se destaca en ese sentido. Ojalá, yo creo que a veces pido mucho, creo, porque ojalá pudiéramos sacar lo bueno que puede tener cualquier empresa privada, cualquiera en general, en donde una empresa privada, ¿qué te digo yo? Una mediana, tal vez no una pequeña, una mediana, sí tiene un plan y te dice, a ver, yo voy a hacer, digo, improvisando tal vez, acá tenemos un hospital, yo voy a hacer un hospital y me voy a especializar en, no sé, en algo, cáncer. O sea, no así tan improvisado. Listo, perfecto, listo, aquí tengo yo mi plan, ¿sí? Y le voy a dar al gerente. Veo primero cuál es el mejor gerente capacitado, experiencia, títulos. Ya, perfecto, te doy esto. Si el gerente por alguna razón no cumplió, yo cambio de gerente, pero no cambio de plan. O sea, Sí tiene que ser. y así es como debería ser. No sé si yo estoy pidiendo mucho, pero creo que la democracia debe apuntar a eso. Es que eso es lo correcto. O sea, y lo que decía Pablo Ortiz, nunca nos hemos sentado. O sea, no ha habido el aglutinador que llame a todas las fuerzas sociales, económicas y políticas a discutir el tema hacia dónde tiene que caminar la provincia de Loja. Por ejemplo, lo entrevistaba a un distinguido amigo de Pindal sobre el maíz, Byron Díaz. Dice, allá producimos cerca de los 7 millones de quintales de maíz, pero viene una empresa y se los lleva. O sea, ponerle objetivos a ese nivel de producción. Escucho de que se ganan un montón de tazas doradas. Claro. Y les digo, ¿y cuál es el objetivo de ganar tantas tazas doradas? No saben. ¿Por qué no le ponen un objetivo al café, por ejemplo? Claro. Una sola marca. Una sola marca lojana. y vender los pisos por pisos climáticos del café. Claro. Venderlo. Eso ya es el juego de la producción. Claro, pero poner objetivos. Verás, te voy a contar algo. Topache el maíz. Nosotros somos la segunda provincia productora de maíz a nivel del Ecuador, después de Manabí. Ya. Pronaca es la empresa que acapara el maíz. Pero verás, es sencillo, incluso los manavitas. Ya, los manavitas no tienen una planta de producción de balanceados como está en Guayaquil. Guayaquil abarca la producción. ¿Dónde deberían estar las mayores plantas de producción de balanceados? Debería estar una ubicada en Loja. Debería estar una de las más grandes ubicada en Manabí. Claro. Pero no es así. Lo que pasa es que ahí hay un problema. El problema radica en qué confianza tenemos para invertir en nuestras propias provincias. Los lojanos no creemos en asociatividad. Y no es un problema solo de los lojanos, es un problema global de los ecuatorianos. Los ecuatorianos no creemos en asociatividad. No trabajamos bajo ese. Ahora, yo, por ejemplo, como inversionista, voy a ponerme a pensar, no, yo produzco, mando los camiones y llevo el maíz y mi planta está aquí, donde estoy en el centro del mundo. Pero yo tengo una pregunta, o sea, ¿cuánto han hecho? A ver, tú los viste sentarse al alcalde, al prefecto, a las distintas autoridades de la provincia de Loja, a pedirle a los lojanos que luchemos por las 4 vías Loja-Catamayo. No. Entonces no hay ese consenso. Mientras no hay ese consenso, nosotros no vamos a ningún lado. Cada cual quiso liderar su postura del tema de la vialidad. Y pensando en la política. Sí, señor. Pensando en la política. Ahora, voy a robarle unas palabritas aquí a mi tocayo, a Pablo. La democratización es necesaria. Y dentro de esa democratización debe de haber obligatorio un cambio generacional. Perfecto. Debería de ser 8 años, señor, y nunca más puede volver a participar. Se acabó. O sea, dos periodos y hasta luego. Sí. Porque mira, verás, yo te digo, yo veo ejemplos. Por ejemplo, topémoslo a Milei. Milei dice clarito, por ejemplo, también Bukele. 1 y 2 periodos. Hasta ahí debe de llegar mi trabajo. De ahí tendrá que venir otra gente que piensa de otra forma, pero continuar con el trabajo. Entonces,
date cuenta, o sea, por ejemplo, tenemos esa idea. Mira la burocracia. Un burócrata te dice lo siguiente: yo ya estoy 20 años sentado aquí y tengo una experiencia que nadie me gana, pero te voy, mi cabeza, por ejemplo, en finanzas. Ponlo a un financiero de una institución privada frente a uno de una institución pública para ver cuál le da una paliza. El trabajo burocrático se vuelve rutinario y no hay aporte intelectual. Incluso, tú mira, haz comparativas entre las enfermedades que se derivan del trabajo. Por ejemplo, te hablo del síndrome de Burnout, que se derivan del trabajo que hace un ejecutivo privado frente a un ejecutivo público. Los públicos tienen más carga de enfermedades de trabajo. ¿Pero por qué? A ver, ponte a vos a pensar en lo siguiente. Tú te vas a una institución pública, a las 8 de la mañana están toditos atendiéndote. Pero a las 10 de la mañana ya toditos están levantados tomando el cafecito, ¿no es cierto? Ya. Vienen desganados a las 3, entran al trabajo y a las 4 ya están de nuevo tomando el cafecito y desganados porque no trabajan. Entonces, frente a ese aburrimiento, ¿qué no va a sumar el síndrome de Burnout? Yo pensaba que ibas a decir 20 años trabajando y ya se está pensando en la jubilación. Claro, mientras que en la parte privada no es así. Claro, es otro es espíritu, diferente, una claro. forma de trabajar. Tienes retos, Es que tu mente pasa todito el día. Ya. Y si no te votan. Ahora yo lo que quiero consultarles a ustedes, porque ustedes sí han leído los planes de trabajo de los señores candidatos. ¿Cuál? Yo no, les soy sincero, yo no he leído los planes de No trabajo. te has perdido de nada. La pregunta es, no, Condorito tiene muchos Hay razonamientos. unos mensajes tremendos. Sí. A ver, la pregunta, la del Roto Quesada, leyendo correctamente y descifrando y leyendo lo que describen ellos, había sido una cuestión de, en el tiempo de cuando era Chile medio violento, una cuestión de que le sacaban allí como una denuncia pública y los mismos familiares, después de que el Roto Quesada había muerto, habían ido donde Pepo a decirle, por favor, ya no lo siga martirizando, porque el Roto Quesada había sido un gendarme de la vida real. Es algo interesante. Entonces, ahora, lo que quiero llegar es, estamos hablando de que los próximos asambleístas que elija Loja, va a ser, no quiero utilizar la palabra, vamos a tener dudas de cómo van a ejercer la representatividad, para no decir un fracaso en contra de Loja. Porque la anterior y la actual representación legislativa fueron un rotundo fracaso. Verá, en lo único que se pusieron de acuerdo fue para darles cuando lo sacaron a todos esos delincuentes, a esos incendiarios, solo ahí los vi que se pusieron de acuerdo. La amnistía. Pero fueron en contra de nosotros, del pueblo ecuatoriano. Pero solo ahí se pusieron de acuerdo. O por ejemplo, se pusieron de acuerdo para dictar el día del sancocho, el del bizcocho, para premiarlo a Camilo VI. La imitación. Para eso se pusieron de acuerdo. Claro. Entonces, o sea, yo no espero mucho de la asamblea. Para mí, o sea, el presidente, si gana Noboa, que parece que va a ser nuestro próximo presidente, si gana Noboa, lo primero que debe hacer es llamar a una constituyente. Él tiene objetivos claros, y el tema es la constituyente. Y tiene que reformar esta cuestión porque esto es abominable. O sea, no esperamos nada de esto. Sí, mira, a ver, Pablo. Yo creo que cualquier postulación que se quiera, incluso en la parte ejecutiva o alcalde, cualquiera, o sea, tiene que tener una investigación de años de su territorio. O sea, para saber, o sea, creo que la postulación a una candidatura, lo fundamental, lo que fundamenta, lo que motiva, es justamente tu propuesta, tu plan de trabajo. O sea, tú llevas tú defiendes una propuesta, tú dices, quiero llevarla a Loja así. Estés equivocado o no, las discrepancias son aparte, pero tú tienes, o sea, la acción de postularte a algo, o sea, se fundamenta en una propuesta. O sea, no, tienes que tener doctrina. O sea, si no tienes, realmente creo que no debería participar alguien así. Y yo no lo observo en estos planes de trabajo. No hicieron una investigación, como te decía, creo yo que debe ser básico, mínimo.
una investigación por lo menos de 4 años, estar allí, o sea, estar en la provincia y entender, o sea, a ver, yo voy a hacer la representación de casi 500.000 de destinos, o sea, claro. esa gravedad merece una responsabilidad moral muy fuerte, a tal punto de que debo conocer qué está pasando. Incluso yo lo considero poco delicado cuando aquí hablamos y a veces ni siquiera consultamos al agricultor, que él sí sabe hasta cuándo llueve, por ejemplo. O sea, Claro. nosotros podemos dar lineamientos generales, ¿no? Pero el propio, el que está allí, él debe ser consultado y debe participar, claro, dentro de un marco técnico también, en la escritura de ese plan. Ya. Ahora, yo les consulto algo, porque, o sea, la duda la tienen ustedes como similar la tengo yo y otros ciudadanos también. Yo creo que la mayoría. ¿Cuál debería, claro, la mayoría, cuál debería ser el trabajo legislativo de los que ganen en esta asamblea? Y les pongo un punto. Llamar a una concertación, los 4, a todas las autoridades de la provincia de Loja. Pongo yo un escenario. Gobernemos y administremos los recursos naturales que tiene la provincia de Loja, que son vastos y grandes. Y esos recursos naturales nos va a dar el poder suficiente para desarrollarnos, el poder industrial de Loja. ¿En qué sentido? Como lo han dicho ustedes, el poder de los recursos naturales desarrollamos legislativamente zonas francas. Punto 1. Punto 2, fortalecer el sistema educativo superior para poder gobernar los recursos naturales. Y punto 3, desarrollar un centro financiero más allá de lo que tiene la ciudad de Loja, que yo lo veo que lo está bien desarrollado. Simplemente hay que ponerle seguridades jurídicas. Esos puntos, esa agenda, en una concertación política de la provincia de Loja. Creo que debería ser ese el trabajo exclusivo de los señores asambleístas. Bueno, a ver, voy a tomar algo que a vos no te gusta. El decir que Loja es una provincia marginal. Ya. No lo veo tanto desde el aspecto sea de ofenderla a la provincia, sino más bien por lo alejado y por la falta de atención que ha tenido del gobierno central. Estamos lejos a Quito, Sí, pero a Lima no. No, por supuesto. No, tenemos un paso al Perú y tenemos para abrir mercados increíbles. Claro. Perú es un país que se está desarrollando muy aceleradamente. Yo te contaba alguna vez que te voy a contar, Pablo, yo soy ingeniero acuacultor. Hasta los años de 1980, por ejemplo, Perú era menos productor de trucha que nosotros. Ahorita nos da 5 y la batida. Nos lleva 20 años de adelanto tecnológico. ¿Ya? Entonces, cosas así están pasando en el Perú. ¿Ya? Y mira, por ejemplo, ahorita van a construir ese tren bala. Son 5.000 millones de dólares de inversión. Quieras o no quieras, están construyendo el puerto así lo están criticando, el puerto de Chanchán. Claro. Que ya está prácticamente. Son 30.000 millones a 30 años. O sea, no están pensando en inversiones de 1 año, de 2 años, no, a 20, 30, 40 años. Claro, Ya. claro. Ahora verás, para mí más que incluso sea la concertación que ellos deben de hacer es para fundamentar los hechos y la problemática de Loja. Deberían de llamar a la academia, a la institucionalidad y a todos y sentarse, muy bien. Queremos generar un plan para la provincia de Loja, no para 1 año, para 2, ni para 4, no importa que nos vayamos, queremos dejar un precedente. ¿Cuántos años? Entonces, para mínimo 30 años. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que empezar a hacer en estos 4 años? Por ejemplo, decirles a las universidades que ya se dejen de hacer tesis inservibles y pongan a la gente a trabajar en los diferentes estamentos, como por ejemplo decir, averigüemos verdaderamente, por ejemplo, en el cantón Celica, qué se produce, cuánto café, cuánta caña, cuántas vacas, etcétera. O sea, toda esa información la necesitamos. En esos 4 años hemos levantado un banco de información porque en la provincia de Loja no hay información. No hay, ni siquiera mira, los estudios económicos de Loja, hay uno hecho por este foro económico de la técnica y hay otro hecho por un foro económico de la nacional, que abarcan 2 años. Ya. Y del resto para de contar. No sabemos cómo hemos crecido económicamente, no tenemos indicadores, estamos en la nube. Por ejemplo, el único que tú coges es el del censo, coges en la página de Loja y ahí ves cómo hemos crecido, tal vez algunas cositas, unos indicadores. Pero, por ejemplo, decir que sabemos cuántas empresas hay en realidad en Loja, no. Nosotros hacemos aproximaciones, nada más. O sea, no hay una información real. No hay.
Entonces, toda esa información, una vez compilada, de 4 años de buen trabajo para almacenar información, con toda esa información te van a nacer proyectos geniales para Loja. Pero ¿quién hace esa información? ¿La Eso, academia es que la academia tiene los recursos y o no el le cuesta. poder político? La academia. La Ya, academia nos perfecto. puede brindar esa oportunidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en vez de decirle a un tesista, por ejemplo... Tiene recurso humano. Claro. Y gratuito. Y gratuito, por Claro. supuesto, porque es obligación del estudiante hacer su tesis. Ya. Lo va a Entonces, hacer. muy bien. Cuando ya tengas levantada toda esa base de datos, porque no solo puedes, yo solo te estoy hablando de aspectos económicos, Ujú. lo pueden hacer de los niveles educativos, de cómo andan las escuelas, de cómo anda la salud, tienen todos los campos. O sea, la concertación, y quiero que también lo proyecte Pablo, la concertación tiene que ser convocada, pero con una simiente, la información de lo que somos. Levantar, no tenemos información en la ciudad, en la provincia de Loja, no tenemos. Y allí, ¿cómo puede aportar la inteligencia artificial y estas tecnologías? Es que la Pablo? inteligencia Bueno, artificial, dile a Pablito que se meta y te busque, baja mi información de Loja de los últimos 30, 40 años. la- Va a decir, no, No hay, Pero si es no que hay, no se puede, o entonces, sea, ¿quién la sube? ¿Quién la produce? ¿Quién la mete? la academia. academia. O sea, la inteligencia artificial es una, ¿cómo te digo? Es un programita que te utiliza datos que ya fueron publicados en la web. O sea, es una biblioteca. En vez O sea, de ir a buscar un libro que nos va a demorar unas 30 minutos en buscarlo, la inteligencia nos lo da al instante. Correcto. Entonces, claro, lo que dice mi tocayo es verdad. O sea, la academia es la que debe, la encargada de sacarte esta información, esta data que dicen. Ahora, porque en verdad yo también he estado buscando muchísimo información, a veces precisa, y solamente a veces el INEGI, y son datos nacionales y índices, pero muy generales. Y si no, hombre, si no tienes datos, es como que estás manejando un vehículo, pero sin poder ver hacia dónde te diriges. O sea, no Pero podemos te voy a hacer. decir una cosa. Yo Ya. estoy haciendo estoy haciendo un libro, porque esa es la parte que me falta. He escrito artículos científicos, hago editoriales, pero no he escrito un libro. Ya. Entonces estoy trabajando en eso, estoy haciendo la historia del Ecuador los últimos 70 años. ¿Ya? Ya. Entonces, tú mides, por ejemplo, cuando te hacen el censo y te dicen la tasa de crecimiento ha sido tal, ¿ya? Pero cuando tú te pones a trabajar, por ejemplo, tomo el censo de 1950, tomo el siguiente censo, tomo el Ya. siguiente, y tú vas analizando año por año y por año, y tú ves si la tasa de crecimiento es la que te dice el INE, no. No es, porque la realidad obedece a otras cosas. Entonces, esos datos no son tan reales, ¿ya? Cuando yo trabajé un trabajo sobre el desarrollo empresarial de la provincia de Loja, Ujú. ya, yo no tenía nada de datos. Entonces, de acuerdo al número total de empresas de la provincia y de acuerdo al crecimiento del PIB, y no porque Loja tenga el crecimiento del PIB de Loja, sino porque los indicadores nacionales te dicen que Loja más o menos crece a 1.7, a 1.8, entonces vos haces la comparativa y vas sacando los datos, pero solo por proyecciones, no por datos reales. Ujú. Ya. Esa es la situación. ¿Ya? ¿cierto? Y te lo dice una persona que tú sabes que se dedica a buscar datos económicos. Por eso te invito. Por eso es el asunto. No, y a ver, claro, y aquí topa algún punto neurálgico, de ser sinceros y honestos con Loja. Si vamos a este nivel de concertación, primero pongamos la mesa, pero correctamente, con claro. todos los insumos, Claro. con responsabilidades de cada uno de los sectores, la academia dando toda la información. Las instituciones abriéndonos las puertas. El poder político simplemente de organizar el debate y la discusión y todos los insumos que produzca la academia, los sectores empresariales, sociales, políticos, vivanderas, amas de casa y todo, llevarlo para poder elaborar proyectos de ley. Claro. Sí, aquí hay una. Ni siquiera poner decir, estoy de acuerdo, no, señor. No estamos diciendo que sí puede hacerlo, hazlo. Claro. Ese es tu deber. Yo pienso así. Sí, aquí yo digo tal vez una verdad amarga con el tema de la academia. Nuestras universidades son realmente muy destacadas y todo, pero como que le han dado la espalda en el tema de la vinculación con la sociedad de los estudiantes. Lo dice Pablo, yo también tengo la misma postura. Es una fábrica de tesis que, o sea, nunca tienen una utilidad.
y se requiere, o sea, por ejemplo, tú te vas al municipio, más allá de quién esté a cargo del municipio, o sea, no hay esa capacitación que pudiera dar la academia, o sea, para decirle, mira, la ciudad la vamos a llevar por acá, o sea, datos demográficos, cómo interpretarlos, cómo torturarlos, incluso como cuando se dice, claro, cuando se trabaja con esto, pero realmente yo aquí sí veo, como te digo, es una amarga verdad que la academia le da la espalda a la ciudad a veces, o sea, que no interviene allí directamente, y los estudiantes casi siempre salen conociendo toda la teoría, pero no tienen el conocimiento de lo práctico que también requiere a veces una profesión. Claro, y más que todo, por ejemplo, mira, ve, el parlamentarismo que hablamos. Hace poco el Ecuador sufrió problemas de energía y seguimos con los problemas de energía, porque claro, el consumo de energía en este momento de los ecuatorianos va a ser, a lo mejor se va a duplicar por claro, el tema de las inteligencias artificiales que utilizan energía. Los vehículos eléctricos, claro, es otro. Entonces imagínate un parlamentario diga, señor presidente, usted quiere ir a las energías renovables y limpias. Loja es el fortín para esto. Claro. Parques fotovoltaicos, invierta, pero falta investigación. Están las universidades de Loja. Denles recursos para que hagan las investigaciones sobre estas nuevas energías que son renovables y limpias. Imagínate sí, ese nivel de parlamentarismo, de utilizar la potencialidad de Loja para decirle al Estado, mira, ve, te podemos ayudar, pero invierte recursos. Claro, y evitas este tema que es la fuga de cerebros que tenemos en claro, Loja y todo este éxodo. De revertir el éxodo de Yangana. Exactamente. O sea, revertir el éxodo de los lojanos. Por allí va, y fíjate que estamos todavía... Si hay cómo revertirlo, Pablo, por si acaso, el éxodo lojano. Si hay cómo. El poder de Loja, yo sigo soñando en el poder de Loja. Verás, yo te lo dije en el programa cuando hablamos de zonas francas, ¿recuerdas? Sí. Ya, yo te lo dije, verás. El momento, Loja tal vez no podrá despuntar en ciertas cosas. Va a ser, por ejemplo, si queremos despuntar en el aspecto industrial, eso nos tomará 40, 50 años. Ojalá no despuntemos en pillería, eso sí. Bueno, ojalá en eso no. Por ese lado, a lo mejor algunos se han despuntado. Pero excepciones. Ponle ese 10%. Pero te voy a poner algo así. El momento en que despegue una zona franca, o dos zonas francas en la provincia de Loja, eso va a venir acompañado de una serie de transformaciones increíbles. Claro. Industria, tecnología, fuentes de trabajo. Universidades mismo van a... La universidad te va a decir, no, pues tenemos que mandar una sucursal allá porque allá va a estar una zona en donde el comercio se va a mover con otra imagen, con otro contexto. ¿Ya? Claro. Y van a haber jóvenes que van a decir, señores, creen las carreras de comercio internacional. Comercio electrónico. Claro, todo. Ahora, claro, verás, de paso para cerrar tengo esta cuestión, un minuto, y por eso para agradecerte. Yo voy a decir lo siguiente, o sea, mientras no exista el consenso, yo podré leer maravillas hechas en inteligencia artificial, ¿ya? Y mientras no exista el cambio generacional de políticos, y también que los lojanos nos cambiemos un poquito el chip y dejemos de ser lojudos, ¿ya? No va a suceder nada en Loja. Necesitamos ser frontales. Yo recuerdo mis tiempos de Bernardino, salíamos a luchar y tumbábamos alcaldes. Ahora, verdaderamente no tumbamos, pero ni un pájaro del árbol. Tumbemos el subdesarrollo de Loja. Eso. Tumbemos el subdesarrollo. Podemos hacerlo. Y decir las cosas por su nombre. Yo dije dos nombres de dos distinguidos ciudadanos. Lo de distinguidos no les puedo quitar nunca, pero de lo que le han fallado a Loja sí puedo sostenerlo, y lo sostengo. El subdesarrollo de Loja es responsabilidad de esas personas. Y no puedo... El caudillismo. Sí, el caudillismo es un vicio que nos tiene jodidos. Pablo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias, gracias. Muy amable. Un programa, como siempre, muy interesante. Muy bien, gracias. Gracias también a ustedes, amigos, por esta oportunidad de permitirnos ingresar a sus hogares y escuchar lo que han dicho Pablo Correa, Pablo Ortiz y este servidor. A ustedes un feliz resto del día.